Aquella noche del 22 de junio de 2014 está grabada en mi memoria no por el orgullo de ver a mi hija Aliona recibir su diploma con honores, sino por el momento en el que mi vida dio un giro inesperado. Todo empezó en un restaurante sencillo de la calle Pushkin, de esos acogedores, sin lujos, pero con un delicioso olor a pollo frito y patatas que nos recibió como un abrazo. Había guardado mi traje azul marino, el más elegante que tenía, especialmente para esa ocasión. Aliona, radiante con su vestido blanco, era el centro de atención, mi niña, ahora una mujer madura, inteligente y hermosa. 22 años antes, cuando la tuve en mis brazos por primera vez, nunca imaginé que vería ese día. Pero ahí estábamos. La larga mesa reunía a la familia, pocas pero las más cercanas. Del otro lado, Boris, mi marido, hacía girar entre sus dedos una copa de brandy, un armenio blanco, una marca que yo conocía bien. Su rostro parecía ausente, sus ojos vagaban por la habitación como si buscaran a alguien, y cada 5 minutos revisaba su celular. Pensé que era preocupación por su hija, nerviosismo por el momento importante. Mamá, estás hermosa hoy. Aliona se inclinó hacia mí y el perfume Chanel que le había regalado su padre para su cumpleaños llenó el aire. Gracias por estar siempre ahí para mí, susurró. En ese momento mi corazón se llenó de una felicidad que compensó todas las noches de insomnio ayudando con mis estudios, todos los ahorros que había hecho para que no me faltara nada. Un diploma de un instituto pedagógico no era la Sorbona, pero valía su peso en oro por el esfuerzo que representaba. A mi lado, Elena Vasilievna, hermana de Boris y profesora de historia, vestía su eterno traje negro. Solterona, como la llamaban algunos en secreto, pero yo admiraba su franqueza y su sabiduría. Ella era la única de la familia Kruchinin que sabía leer entre líneas. Alionuska dijo levantando su vaso de jugo, lo importante no es el diploma, sino el carácter. ¿Tienes carácter? Eso valía más que cualquier trozo de papel. La tía Zina, una pariente lejana, asintió con la cabeza. La chica de hoy sin firmeza no llegará muy lejos, añadió, mientras las amigas de Aliona charlaban sobre planes de verano, trabajos y novios. La vida daba vueltas y me sentí parte de ese momento especial. Boris, sin embargo, permaneció en silencio y bebió más de lo habitual. Ya era su tercera copa de coñac y no era alguien que se emborrachara fácilmente. Cuando se levantó para brindar, imaginé que finalmente diría algo cariñoso sobre su hija. Amigos, comenzó con la voz temblorosa, no de emoción, como supuse, sino de algo más profundo. Hoy es un día especial, de nuevos comienzos. Aliona sonrió, esperando elogios. Yo también sonreí. Por primera vez en años, mostraría afecto paternal. Aliona recibió su diploma, continuó Boris, y esto es simbólico, porque hoy también yo he decidido empezar una nueva vida. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Había algo en su tono que hizo que todos se pusieran tensos. Una nueva vida, repitió más fuerte y sus ojos se fijaron en mí. Sin amor. El mundo se detuvo. La tía Zina se atragantó con la ensalada. Elena Vasilievna palideció como si la hubieran abofeteado. Los amigos de Aliona intercambiaron miradas confusas. Y dentro de mí algo se rompió. No fue el corazón, por el contrario, se elevó como un atleta en la meta, sino la fe. 26 años creyendo que éramos una familia. Aliona miró a su padre con los ojos muy abiertos, y por primera vez en 22 años, en ellos no había dudas de ella, sino de él. Mi hija maduró delante de mí y esa madurez fue cruel. Yo, sin embargo, permanecí extrañamente tranquilo, como si los últimos 6 meses hubieran sido una preparación silenciosa para este momento. Ya que empezaste a hablar de cambios, dije en voz baja, sacando un sobre blanco de mi bolso, aquí tienes algo para que leas cuando tengas tiempo. Boris tomó el sobre con manos temblorosas. Vi su rostro transformarse cuando se dio cuenta de que no era una carta de amor, sino papeles de divorcio. Léelo en casa, agregué, levantándome de la mesa. Estaré allí. Tengo que trabajar mañana. El silencio en el pasillo era el de un velorio. Lo único que se escuchó fue el susurro de tía Zina, en el pasado aguantamos hasta el final. Hasta que una amiga de Aliona declaró en voz alta, Ludmila Stepanovna lo hizo bien. Caminé hacia la salida y una sola pregunta seguía resonando en mi cabeza, ¿por qué un hombre de 54 años se cree con derecho a buscar una nueva juventud, con una chica de 20, mientras que una mujer de 52 solo merece silencio y resignación?
Cuando me di vuelta por última vez, vi a Boris todavía de pie allí, sosteniendo el sobre, perdido y patético. Gritó Aliona. Y en un rincón de la habitación, una chica con un vestido rosa barato, demasiado joven, estaba sentada sola. Era Olia. La reconocí de inmediato, sus fotos en el teléfono celular de Boris quedaron grabadas en mi memoria. Pálido, asustado. Y entonces me di cuenta, esa niña era 2 años menor que mi hija. Boris había elegido un niño. Caminé por las calles vacías hacia la parada del autobús, reflexionando, ella nació cuando ya llevábamos 6 años de casados. ¿Qué no le di? ¿Qué encontraste en otro? ¿O el problema no era yo, sino la ilusión de unos hombres que a sus 54 años, creen encontrar juventud donde por definición, no existe? El autobús llegó rápidamente. Me senté junto a la ventana y miré hacia el restaurante, donde la luz todavía estaba encendida. En el interior, la gente intentaba comprender lo que acababa de suceder ante sus ojos. Pero la verdad es que era inevitable. La verdad salió a la luz después de 3 tragos de brandy, y ahora todos tendríamos que aprender a vivir con ella. Sin embargo, para entender cómo apareció ese sobre blanco en mi bolso, hay que retroceder 6 meses en el tiempo, hasta diciembre de 2013, cuando la vida todavía parecía estable y me consideraba una esposa y madre feliz. La primera señal de alerta provino de las finanzas. Durante 26 años me ocupé del presupuesto familiar, herencia de mi abuela en Moldavia, que decía, Ludmila, guarda cada moneda y el rublo aparecerá solo. Todos los gastos estaban anotados en una gruesa libreta. Hasta que empezaron las cosas raras, una camisa cara, un perfume nuevo, cenas en restaurantes que no formaban parte de nuestra rutina. El dinero desapareció sin explicación. Una noche, mientras leía el periódico después de cenar, le pregunté, Boris, ¿recuerdas cuánto gastaste 15.000 el jueves pasado? Ni siquiera levantó la vista de Komsomolskaya Pravda. Tal vez en herramientas o poniendo gasolina al auto. Ya sabes cómo es mi memoria. Pero lo sabía, ese jueves él estaba en casa, las herramientas habían sido compradas un mes antes, y el combustible se pagó con tarjeta, cuyas transacciones revisé. El economista que hay en mí percibió el peligro como un perro que huele un terremoto antes de que ocurra. Luego vinieron otros detalles. Camisa turca confeccionada en tela fina. Cuando le pregunté, dijo que era un premio por el trabajo. Pero conocía el calendario, en enero no había premios y el trabajo de invierno era escaso. En febrero, sin embargo, ocurrió algo que me abrió los ojos de una vez por todas. Mientras lavaba su chaqueta, olí algo que no era su perfume, había estado usando el mismo chipre desde los años 1980. Era algo dulce, juvenil, como el lirio plateado de Lambín. Esa noche, acostado en la cama, pensé, me estoy inventando cosas. Quizás sea el olor del autobús, lleno de jóvenes. Pero el corazón lo sabía, no era del autobús. Una semana después, mientras lavaba su ropa, encontré un chip de teléfono celular en el bolsillo de la misma chaqueta, tan pequeño como una uña. Pero lo sabía, el teléfono de Boris era viejo y tenía grandes ranuras para tarjetas. ¿Por qué necesitaría uno segundo? Durante 3 días el chip estuvo guardado en mi joyero. 3 días peleando conmigo mismo, comprobar o no comprobar. Mi madre siempre decía, no busques la verdad si no estás preparado para aceptarla. Pero hay algo peor que la incertidumbre, vivir en una mentira que ya sabes que existe. Puse el chip en mi teléfono y abrí los mensajes. El nombre le llamó la atención, Olesia, una chica rubia, de ojos ingenuos y una sonrisa como de anuncio de champú. Bella como una muñeca, pero con una crueldad que solo la juventud absoluta puede tener. 20 años. 20 años de vida, mientras yo cargaba sobre mis hombros casi 3 décadas de matrimonio. Mi primera reacción fue ir a su casa, tocar la puerta y contarle todo a su madre. Imagínese la escena, una señora de cabello gris que descubre que su hija, una secretaria recién titulada, se ha involucrado con un hombre casado cuya propia hija tiene casi la misma edad. Pero luego me pregunté, ¿tengo derecho a destruir la vida de otras personas solo para aliviar mi dolor? Quizás Olesia realmente creía que Boris dejaría todo por ella. Tal vez había mentido sobre nuestra familia, pintándome como una arpía calculadora. 2 semanas me consumieron con estas dudas. Hasta que una tarde gris, llamé a la puerta de Elena Vasilievna. Lena la abrió, me miró y supo de inmediato,
algo grave había sucedido. Pasa, dijo simplemente con la voz ronca de quien ya había estado esperando ese momento. ¿Preparo té? Lo hace. Nos sentamos en su cocina, estrecha pero acogedora, con un geranio en la ventana y fotografías amarillentas en las paredes. Lena esperó girando la taza entre sus dedos, mientras yo organizaba las palabras. ¿Sabes? Finalmente pregunté. Suspiró como si una piedra se le escapara del pecho. Lo sé. Hace 3 meses me estaba devorando por dentro. ¿Por qué no me lo dijiste? Es mi hermano, sangre de mi sangre. Pero sus ojos decían el resto, yo también era como una hermana para ella. Nos quedamos hasta medianoche desentrañando años de lealtades divididas, de verdades reprimidas. Lena dijo que los había visto en un café de la calle Moskovskaya. Boris llevó a Olesia a cenar, le compró regalos y habló de planes. Tal vez sea mi culpa, dijo antes de que me fuera. Tal vez lo congelé con mi practicidad. Esa frase no me abandonó en los días siguientes. Me había vuelto tan calculador, tan rígido. 26 años de matrimonio, media vida. ¿Cómo reconstruirías todo si el piso se derrumbara? Fui a hablar con Marina, mi colega del banco, que tenía acceso a los registros financieros. Liusia susurró después de comprobar los datos, su marido abrió una cuenta con 300.000 rublos hace 3 meses. 300.000. Nuestra reserva familiar, guardada gota a gota para reformas en el hogar. No fue solo una traición. Fue una planificación. Una salida de emergencia, fondos para una nueva vida sin mí. Ese día busqué a la abogada Svetlana Petrovna Makarova, una mujer de mirada penetrante y postura intransigente. Querida, dijo hojeando nuestros documentos, tienes un acuerdo prenupcial. Lo hacemos. Un buen trato. Según las cláusulas, en caso de infidelidad comprobada, todos los bienes pasaban al perjudicado. Pero la prueba lo es todo, advirtió. Fotos, testigos, mensajes. Sin rumores. Salí de la oficina con una sensación pesada en el estómago. Entonces entendí por qué tantas mujeres cierran los ojos. Sin independencia financiera, la verdad es un lujo que no pueden permitirse. Al menos tenía mi trabajo. ¿Pero qué pasa con los demás? Las semanas siguientes se convirtieron en una película de espías barata. Seguí a Boris, fotografié sus encuentros con Olesia, imprimí conversaciones. Lo más doloroso no fue la traición en sí, sino la complicidad silenciosa de Miska y Tamara, mi mejor amiga. Tamara desvió la mirada cuando nos cruzamos. Solidaridad masculina, explicó Lena más tarde. Para ellos engañar a su esposa es aceptable, engañar a un amigo nunca. Solo pensé, 20 años. Olesia tenía 20 años. Cuando ella nació, ya llevábamos 6 años casados y Aliona estaba empezando a leer. A los 54 años, enamorarse de una chica de esa edad era amor, o demencia senil. En mayo había reunido una gruesa carpeta de pruebas, fotografías en restaurantes, capturas de pantalla de mensajes, testimonios. Todo para el proceso. Pero lo peor fue vivir la farsa. Sonreí cuando Boris llegó a casa, me besó en la mejilla y me preguntó por la cena, fingiendo creer en sus reuniones y viajes de negocios. El sobre con los documentos fue sellado en abril. Esperé el momento adecuado. Y Boris irónicamente fue quien lo eligió, en el baile de graduación de Aliona, delante de todos. Quizás pensó que yo me alejaría del escándalo, o que la presencia de gente facilitaría su confesión. Estabas equivocado. En mi familia moldava, las mujeres aprendieron temprano, la bondad necesita puños y la verdad necesita pruebas. La abuela Lía siempre decía, dobro dolznove y kuklami, recordé mientras ponía la mesa en casa. Nada festivo, arenque bajo una chaqueta de patatas, su plato favorito, patatas hervidas con eneldo, té en el servicio de porcelana heredado. Los documentos desplegados junto a su plato como un periódico matutino. Esperé 2 horas. Me senté junto a la ventana, mirando la calle vacía por la noche, pensando en cómo un castillo de naipes de 25 años podría derrumbarse en segundos. Afuera, Boris debía estar explicando a los invitados, consolando a Aliona, tal vez calmando a su ptichka, su pajarito. 6 meses antes me habrían consumido las conjeturas. Ahora solo esperé.
Con calma, como un auditor experimentado esperando los resultados de una inspección. El sonido del portazo sonó a las 10:30. Boris entró en la cocina con el paso firme de un capataz un lunes, con el rostro enrojecido, ya sea por el alcohol o por la ira. «Explica este circo que montaste», gritó, sacudiendo el sobre que apenas había leído. «Delante de todos. Frente de nuestra hija. Has perdido la cabeza». Le serví té. Mis manos, para mi sorpresa, no me temblaban. «Siéntate, Boria. Lee con calma y luego hablamos». «No leeré nada». Pero se sentó. 26 años de costumbre. Me humillas delante de toda la ciudad. ¿Yo? ¿Humillarte? La pregunta fue en voz baja, pero escuchó algo en ella que lo hizo callar. Lee, Boris Nikolayevich. Lee con atención. Abrió la primera página, la petición de divorcio, escrita con precisión legal. Luego las fotos, ellos en el café de la calle Moskovskaya, ella besando su mejilla, él ofreciéndole rosas. Luego las impresiones de los mensajes del chip: Olegka, pronto alquilaremos un apartamento junto al mar. Viviremos como en un cuento de hadas. Su rostro cambiaba con cada página, la furia daba paso a la incredulidad y esta última al miedo. ¿De dónde, cómo llegaste? Durante 26 años administré nuestras finanzas, Boria. Aprendí a rastrear el dinero y a registrar tus bolsillos. Llegó a la última página, una copia de nuestro acuerdo prenupcial, con el artículo sobre la infidelidad resaltado en amarillo. No recuerdo esa parte. Lo recuerdo. Insistí en incluirlo cuando firmamos. Te reíste y dijiste que estaba paranoico. Dios protege a los cautelosos, respondí. El silencio que reinó fue tan denso que lo único que se podía escuchar era el tic-tac del reloj de pared, regalo de mi madre al mudarse. Eso es en caso de traición. No terminó. Todos los bienes pasan al perjudicado, agregué. El apartamento, la casa de campo, el coche, las facturas. Todo lo que construimos juntos ahora es mío. Legalmente irreprochable. Boris palideció. Por primera vez esa noche sus ojos revelaron miedo real. Liusia, pero somos familia. Podemos llegar a un acuerdo. Familia. Me levanté y me dirigí a la estufa, removiendo la tetera solo para ocupar mis manos. ¿Pensaste en la familia cuando le prometiste un apartamento en Sochi? Se estremeció. ¿Cómo sabes eso? Está todo aquí, Boria. Toda tu correspondencia romántica. Vamos a vivir como en un cuento de hadas. Pero a la historia le falta un detalle: no pasaste el análisis crediticio. Supervisaste mis cheques de pago, protegiste el presupuesto familiar. Le temblaba la voz, pero el tono era acusatorio. Descubrí que tenías un segundo trabajo. Todo su salario se destinó a su pasión. Pensé que conocía todos nuestros ingresos. ¡Qué idiota fui! Boris hundió la cabeza entre las manos y permaneció así, inmóvil, durante 1 o 2 minutos. Cuando levantó la vista, sus rasgos estaban marcados por un cansancio que parecía haberlo envejecido 10 años en una noche. 26 años me sentí como si estuviera en prisión, Liusia. Todo según lo previsto, todo según tu plan. Me levanté, comí, fui a trabajar, volví, me acosté. ¿Y el alma? Se le quebró la voz. Olía me devolvió la juventud. Algo dentro de mí vaciló. Tenía razón. Lo había asfixiado con mi practicidad, mis cálculos, mi excesiva corrección. Juventud. Pero la respuesta salió firme, afilada como una espada. Boris apenas ha cumplido 20 años. Ella es más joven que nuestra hija. Esto no es juventud. Es un diagnóstico. ¿Ella lo entiende? Me reí amargamente. ¿Entiende una secretaria de 20 años a un capataz de 54? ¿O le prometiste montañas de oro y ella creyó? Nos amamos, murmuró. Amar. Me senté frente a él y lo miré a los ojos. Tú eres el jefe. Ella, la secretaria. Tú, un hombre casado. Ella, una chica ingenua. ¿Es esto amor o abuso de poder? Silencio. Afuera pasaba el último autobús del día. Las luces de la calle se encendieron, pintando de amarillo el asfalto húmedo.
Una noche cualquiera de junio, en una ciudad cualquiera. Pero allí, en esa mesa, una vida se derrumbaba a cámara lenta. Antiguamente la gente solo se divorciaba como último recurso, dije en voz baja. Hoy en día, los jóvenes acuden al abogado en la primera pelea. ¿Pero qué es lo correcto, Boria? ¿Soportar la traición por tus hijos o defender tu propia dignidad? No quería hacerte daño, su voz era un suspiro. Pero me duele. Me duele elegir mentir. Cerró los ojos. Hacer trampa no se trata de prisión, no se trata de un matrimonio infeliz. Se trata de elección. Honestamente podría haber solicitado el divorcio, dividir mis bienes y hacerme amiga gracias a Aliona. Pero elegí mentir. ¿Y ahora? La pregunta quedó flotando en el aire. Miré a este hombre con el que había compartido media vida y por primera vez, lo vi tal como era realmente, frágil, asustado, perdido. Un extraño. Ahora será un divorcio según las reglas que usted firmó hace 26 años. Proceso, división de bienes, pensión para Aliona hasta que termine la universidad. Liusia, tal vez no. Tal vez todavía haya tiempo, lo intentó, desesperado. Demasiado tarde. La firmeza en mi voz me sorprendió. Un hombre de 54 años que busca juventud en brazos de una chica. ¿Debería una mujer de 52 años contentarse con los souvenirs? No funcionará. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. En la parada, dio media vuelta. ¿Y si me rindo con ella? Si todo se detiene ahora. Demasiado tarde, repetí. La confianza no se puede reparar como una copa rota. Y no voy a vivir con un hombre que necesita vigilancia. La puerta llamó. Me quedé sola con los papeles sobre la mesa y el té frío en las lindas tazas. Afuera, la ciudad se quedó dormida. Dentro de mí comenzó una nueva vida, sin mentiras, sin control, sin miedo. Aterrador, desconocido, pero honesto. Mi madre decía, es mejor una verdad amarga que una dulce mentira. Solo esa noche comprendí el peso de aquellas palabras. Al día siguiente por la tarde fui a casa de Elena Vasilievna. Necesitaba digerir todo eso, organizar mis propios sentimientos. Por primera vez en meses me permití debilitarme. Necesitaba un hombro firme, un silencio que comprendiera. Lena me recibió en la puerta. Una mirada fue suficiente para que ella valorara mi estado y me abrazara sin palabras. Fue allí, en el umbral de aquel modesto apartamento de profesor, donde lloré de verdad. No por ira, sino por agotamiento, después de 6 meses de pretender ser la esposa serena que entendía todo, mientras por dentro me desmoronaba. Ve a lavarte la cara, dijo Lena, suavemente. Voy a calentar la sopa. Necesito comer. La guerra es la guerra, pero la cena llega a tiempo. En el baño un espejo antiguo con marco de madera, herencia de su madre, reflejaba mi rostro. ¿Cuándo me hice tan viejo? Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas, sus labios más finos. 52 años, ¿mucho o poco? Para un nuevo amor, mucho. Para una nueva vida, la edad adecuada. Nos sentamos en la cocina, bebiendo té en tazas con rosas dibujadas. A Lena le encantaban los platos bonitos, aunque vivía sola. Nos quedamos en silencio. A veces las conversaciones más importantes empiezan así. Lena, dudé. ¿Lo hice bien? ¿Y en qué sería diferente? Dejó la taza con un gesto preciso. Aguantar hasta el final, hasta que pierda la cabeza para siempre. Pero Aliona, ella creía que todo estaba bien. Con el divorcio destruí su fe en su familia. Elena Vasilievna tomó mi mano con su mirada de maestra, severa pero comprensiva. Liusia, ¿o preferirías enseñarle a tu hija que una mujer debe soportar cualquier humillación en nombre de la ilusión de un hogar feliz? A las 8:30 llegó Aliona. Su rostro hinchado por el llanto, sus ojos enrojecidos. Había pasado todo el día torturándose a sí mismo. Me abrazó fuerte como a un niño, e inmediatamente preguntó. Mamá, ¿es verdad? Sí, hija. Tu padre, tragué. ¿Pero por qué no me dijiste nada? ¿Cuál sería el punto? Solo te habría lastimado más. Aliona se sentó a mi lado y tomó mi mano entre la suya, joven y cálida. Mamá, ¿qué pasa con mis compañeros?
Katia y Machia vieron a papá en un café de la calle Moskovskaya con una chica. Pensé que era un compañero de trabajo, su voz se apagó. Pero fue hace 3 meses. Katia quiso saludarlo, pero Machia se lo impidió. Él dijo, no te vayas, mira, están tomados de la mano. Así que no eran solo Misa y Tamara quienes lo sabían. Media ciudad lo sabía, y solo yo, como un idiota, no lo vi, o no quise verlo. Mami, estoy tan avergonzado, susurró de repente. Imagínate mi padre saliendo con una chica de mi edad. ¿Qué pensarán mis amigos? Aliona. La voz de Lena cortó el aire, firme. Los que deberían avergonzarse son los que actúan mal. Pero él es mi padre, murmuró mi hija. Después de un silencio, añadió inesperadamente. Mamá. Papá está realmente infeliz. ¿No podríamos intentarlo de nuevo? ¿Viajar juntos, hablar con el corazón abierto? Entonces entendí la diferencia entre generaciones. Los jóvenes creen en la romantización, en el poder del amor, en la idea de que todo se puede arreglar con un bonito gesto. La madurez sabe que algunas cosas no se pueden arreglar. Hija, dije con atención, 26 años hablamos desde el corazón. ¿Y a dónde nos llevó esto? Pero la gente cambia. Insistió. Quizás sea una crisis de mediana edad, depresión. ¿Y si está enfermo? ¿Qué pasa si tienes miedo de morir solo? Por un segundo lo dudé. ¿Y si los hombres fueran realmente más frágiles que nosotros? ¿Qué pasa si Boris está enfermo, asustado o perdido? Pero Elena Vasilievna, como siempre, encontró las palabras adecuadas. Alionuchka, ¿quieres que te cuente una historia familiar? ¿Cuál? Sobre nuestro padre. Lena suspiró. Él también a los 50 años decidió que era infeliz en su matrimonio. Abandonó a nuestra madre por una joven profesora de la escuela de al lado. Mamá dijo lo mismo que tú hace un momento, quizás está enfermo. Quizás necesitamos ayudarlo. Aliona escuchó conteniendo la respiración. ¿Y qué pasó? Mamá aguantó durante 2 años, esperando que él recobrara el sentido. Mientras tanto, él vendía nuestras cosas para complacer a su nueva esposa. Incluso quería vender el apartamento donde crecisteis tú y Boris. Mamá solo logró detenerlo en el tribunal. Lena hizo una pausa. Entonces, murió de un infarto en los brazos de la joven. Mamá tenía 55 años. Pasó los siguientes 20 años sola, sin dejar que nadie más entrara en su corazón. Decía, mejor solo que con un traidor. Aliona se quedó en silencio, asimilando eso. Estaba pensando en lo que Misa me había dicho días antes, cuando nos cruzamos por casualidad en el mercado. Liusia, Boris es un buen tipo, está envejeciendo. Es así con nosotros. A los 50 damos ese último empujón, agarramos al joven que se nos escapa entre los dedos. ¿Y las mujeres? Me pregunté. ¿No nos estamos haciendo viejos? ¿O deberíamos envejecer en silencio, sin molestar a nuestros maridos en su búsqueda? ¿Y las mujeres? Continué mirando a Aliona. Deberíamos envejecer en silencio, mientras ellos buscan la juventud en camas ajenas. Ella me miró sorprendida por mi franqueza. Entonces, después de un silencio, pregunté. Aliona, me preguntaste si hice lo correcto. Ahora permíteme hacer lo mismo. Si fueras más joven, digamos, todavía en la escuela, ¿habría actuado de manera diferente? ¿Se habría tragado la traición en nombre de la familia? Me quedé allí, reflexionando sobre esa delgada línea entre el sacrificio y la tontería. No lo sé, hija. Tal vez yo también habría roto por ti. Pero ¿por qué ahora que eres adulto debería ser diferente? Ya ve el ejemplo que le daría, soportar cualquier humillación, solo para que el marido no se vaya. En ese momento sonó el teléfono. Era Svetlana Petrovna, mi abogada. Ludmila Stepanovna, buenas noticias. Se aceptó la solicitud de bloqueo de cuentas bancarias. A partir de mañana, su marido no podrá trasladar recursos familiares sin su autorización. Tan pronto como colgué, mi celular vibró. Era Boris. Liusia, me estás destruyendo. La voz temblaba, una mezcla de ira y desesperanza. No hay dinero ni siquiera para el pan. Para el pan lo hay, respondí con calma.
Tienen alrededor de 3.000 en su cuenta. Para romances con secretarias, no, y no debería haberlo hecho. Pero yo trabajo. Tengo derecho a mi salario. Él tiene. Lo principal es tuyo. Los ingresos extras de Construmontajem Ltda, que usted me ocultó durante 6 meses, ahora se utilizan para cubrir daños morales. Silencio sepulcral al otro lado. Después. ¿Cómo conociste Construmontajem? La economista Boria, yo, revisó sus contratos a través del fondo de pensiones. Procedimiento sencillo para quienes tienen mi formación. Aliona me miró con la boca abierta. Por primera vez vio a su madre no como un ama de casa, sino como una profesional capaz de defender sus derechos. Mamá susurró cuando colgué. ¿Realmente resolviste todo esto por tu cuenta? Por supuesto. ¿Crees que 28 años de ahorro fueron en vano? Pensé que solo eran amas de casa. Ahí está. Los niños nos ven en un solo rol, olvidando que su madre tiene profesión, conocimientos, fortaleza. Hija, nunca fui solo ama de casa. Era un economista que también administraba una casa. Hay una gran diferencia. Elena Vasilievna sirvió más té y puso sobre la mesa su mermelada casera de grosellas. Alionuska dijo pensativamente, tu madre tiene razón. En nuestra familia las mujeres siempre han sabido defenderse. No puede ser una excepción. Pero la familia se está desmoronando. La familia se vino abajo cuando tu padre eligió otra mujer. Tu mamá acaba de hacerlo oficial. Afuera estaba oscureciendo. Éramos 3 mujeres de diferentes generaciones en esa estrecha cocina, cada una con su propia noción de amor, lealtad y dignidad. Mamá Aliona rompió el silencio. ¿Qué será de nosotros ahora? Viviremos honestamente, respondí. Sin mentiras, sin pretensiones. Será difícil, pero será justo. Y la justicia, hija, vale más que la tranquilidad. Regresamos en silencio. Aliona apretó mi mano con fuerza y sentí que algo en ella había cambiado esa noche. La ingenuidad infantil se había disipado, dando paso a una comprensión adulta. El mundo no siempre es justo, pero la injusticia puede y debe enfrentarse. Cuando llegamos a casa, ella inesperadamente dijo: Mamá, estoy orgullosa de ti. Y esas palabras valieron más que cualquier sentencia judicial. Una semana después, mientras regresaba del mercado, mi vecina tía Vera me interceptó en el edificio. Una mujer profundamente religiosa, que había pasado su vida con un marido alcohólico, soportándolo todo en nombre de la fe. Liusia, hija mía, hizo la señal de la cruz, la venganza es pecado. Perdona y deja ir. Dios ve todo, él mismo se castigará. Me quedé allí con mis bolsas de la compra, reflexionando, y tolerar el mal no es también pecado. ¿Dónde está la línea entre la humildad cristiana y la simple debilidad de carácter? Mi madre, que Dios la tenga en paz, decía, la bondad sin puño es tontería, no bondad. Vera Ivanovna, respondí con cautela, si un lobo entra en el gallinero, las gallinas deben rezar por su alma o picotearle en los ojos. Ella sacudió la cabeza con desaprobación. Pensamientos impíos, Liusia. Tal vez. Pero los humanos. El viernes por la noche Elena Vasilievna llamó angustiada. Liusia, ven urgente. Boris viene con una delegación. Dice que quiere hablar en paz. Me reí por dentro. ¿Hablar en paz después de meses de mentiras? Pero fui. La curiosidad era la más fuerte. ¿Qué cartas tenía bajo la manga? Llegué a la casa de Elena. 20 minutos más tarde un coche viejo, el destartalado Jiguli de Misa, entró en el patio. De ellos se apearon 3 personas, Boris con su único traje decente, Misa, visiblemente avergonzada, y una chica con un abrigo rosa barato. Olía, viva, real, muy joven y claramente aterrorizada. Bueno, Mikhail Pavlovich, dijo Lena, dándoles la bienvenida en la puerta, ¿habéis traído a mi cuñado para que lo fusilen? Lena, no es tan grave, murmuró Misa. Necesitamos hablar como personas. En la sala nos sentamos como en un tribunal. Boris y Olía en el sofá, Misa en un sillón, Lena y yo al frente. La niña retorció un pañuelo en sus manos, sin atreverse a levantar la vista. Bonita, es cierto, rubia, de rasgos delicados, pero con algo de inmaduro, como una manzana arrancada demasiado pronto.
Liusia, comenzó Boris solemnemente, venimos a buscar un entendimiento. ¿Quizás un trato? ¿Qué trato propones? Bueno, puede que no compartamos el apartamento. Quédate contigo y con Aliona y alquilaré algo temporal. Y la niña también. Señalé a Olía con la barbilla. También alquilarás algo temporal. Ella se estremeció y levantó la cara. Ojos muy abiertos como un conejo ante los faros. Nosotros nos vamos a casar, tartamudeó. Después de divorciarse de su esposa durante 26 años. Él no hizo trampa. Respondió la niña, sonrojándose. Dijo que ustedes ya eran extraños, que vivían como vecinos. Boris se retorció intentando intervenir, pero yo fui más rápido. Oleka, ¿por qué no mencionó que tiene una hija de tu edad? El color desapareció de su rostro. Miró a Boris y luego a mí. ¿Qué hija? Hermosa e inteligente, 2 años mayor que tú. Un silencio denso se cernía sobre la habitación, como un murciélago suspendido en el aire. Olía miró a Boris con incredulidad. Boris Nikolayevich, ¿es cierto? Bueno, sí, tengo una hija. ¿Por qué no me lo dijiste? Tartamudeó y se sonrojó. Misa tosió, claramente arrepintiéndose de haber aceptado ser mediadora. Y pensé, esto es solidaridad masculina, encubrir la traición de un hombre de 54 años con una chica de 20. No me lo dijo porque tenía vergüenza, resonó una voz desde la puerta. Nos volvemos. Allí estaba Aliona, había llegado antes de lo previsto y había oído las voces. Aliona, murmuró Boris. Yo tengo 22 años, ella 20, dijo mi hija mirando fijamente a su padre. Tú podrías ser su padre. Y eso no es amor, papi. Es un diagnóstico. Olía se levantó del sofá llorando. No lo sabía. Juro que no sabía que tenía una hija adulta. ¿Y eso cambiaría algo? Aliona fue implacable. Ella había cambiado esa semana, mi niña. Madurado. Yo nunca. No eres el primero, ni serás el último, agregué con calma. Te mintió como me mintió a mí. Hace frío en casa porque él no estaba allí. Pasaba su tiempo en obras de construcción, cafés y apartamentos de otras personas. Y su esposa no lo entiende porque mintió durante 6 meses. Basta, Liusia. Estalló Boris. Lo admito, estoy equivocado. ¿Pero qué hacer ahora? Voy a dormir debajo de un puente. Tienes manos, cerebro y una profesión, respondí. Encontrarás una manera de sobrevivir. Millones de hombres divorciados lo padecen. Los hombres siempre triunfan, añadió Aliona secamente. ¿Sabes lo que me dijo un compañero de clase? En nuestra generación, los hombres como usted son considerados perdedores. Solo vuestra generación todavía tolera esto. Mientras tanto, Olía gemía en su pañuelo. De repente se levantó y miró a Boris con un dolor tan profundo que sentí pena por ella. Boris Nikolaevich, me engañaste, dijo con voz temblorosa. Pensé que era un hombre serio, pero simplemente se aprovechó de mí. Olía hizo una pausa y se tragó las lágrimas. Entonces de repente su voz se volvió firme. No te amo. ¿Me amas? La niña dejó de llorar. El tono era ahora agudo, casi adulto. Un hombre que esconde a su propia hija de la mujer que dice amar no sabe amar nada más que a sí mismo. Caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se volvió hacia mí. Lyudmila Stepanovna, perdóname. No sabía nada. Lo sé, niña, respondí. Vuelve a casa con tu madre. Olvídalo todo como si fuera un mal sueño. La puerta llamó. Boris intentó correr tras ella, pero Aliona le bloqueó el paso. Detente, papá. Él llega. Ya les has hecho suficiente daño a todos. Misa estaba rojo como un camarón y se retorcía la gorra entre las manos. Liusia, perdona a este viejo tonto. Nunca imaginé que Boris llegaría a este punto. Pensé que era solo una broma. ¿Broma? Me levanté y me acerqué a la ventana. Mijail Pavlovich, cuando un hombre de 54 años se involucra con una chica de 20, no es una broma, es una enfermedad. Bueno, podría ser una enfermedad, tartamudeó Misa. Pero en el fondo es un buen tipo.
Un buen tipo no le miente a su esposa durante 6 meses. Un buen chico se separa honestamente, no lleva una doble vida. Boris se dejó caer en el sofá con la cabeza gacha. Por primera vez en meses, se sintió realmente destrozado. Liusia, murmuró. ¿Y si lo dejo todo? Si vuelvo a casa, ¿nos olvidaremos de esto? Ya es tarde, Boria. La confianza no se repara como una copa rota. Vivimos 26 años juntos. Viviste 26 años en mentiras y yo viví en ilusiones. No más ilusiones por el resto de mi vida. Aliona se sentó a mi lado y me tomó la mano. Mamá tiene razón, papá. Tú mismo lo destruiste todo. Y todavía intentaba culpar a los demás, a su madre, a las circunstancias, a cualquiera menos a sí mismo. Misa se puso de pie y se ajustó la gorra. Bueno, me voy. Boriska, vamos. No hay nada más que hacer aquí. Liusia, Boris levantó la vista, desolado. Me estás destruyendo. Solo estoy restaurando la justicia, respondí. Te destruiste en el momento en que decidiste que tenías derecho a 2 vidas al mismo tiempo. Cuando se fueron Aliona, Lena y yo nos quedamos en silencio durante un largo rato. Afuera ya estaba oscuro, en nuestra tranquila ciudad solo brillaban las farolas como siempre. Mami, Aliona rompió el silencio. Lo siento por esto, Olía. Yo también, admití. Ella es tan víctima como nosotros. La diferencia es que nosotros, los adultos, entendemos lo que pasó. Ella es solo una niña que creía en el hada del príncipe azul. Y escuchándome a mí mismo, me di cuenta, yo también lo siento por Boris. Lástima, pero no suficiente para reconstruir lo que rompió. Es una pena alimentar a un perro abandonado, no vivir con un traidor. Lena sirvió té y colocó galletas sencillas envasadas sobre la mesa. Pero en ese momento parecían más dulces que cualquier manjar fino. Entonces, chicas, dijo levantando la taza. A la verdad amarga pero honesta. A decir verdad, asintió Aliona. La verdad, repetí. Y bebemos nuestro té por la verdad, por la justicia, por lo que a veces gana no el peor, sino el más honesto. El juicio tuvo lugar en agosto, a mi favor. El acuerdo prenupcial era inquebrantable y jurídicamente impecable, como decía Svetlana Petrovna. Boris ni siquiera intentó desafiarlo. Probablemente entendió que no tenía sentido luchar contra un documento que él mismo había firmado 26 años antes. Me senté en la sala del tribunal y pensé, se acabó. La mitad de mi vida terminó con un golpe de mazo. Aliona me tomó la mano y Elena Vasilievna la puso sobre mi hombro. Boris estaba solo al otro lado del pasillo. Misa y Tamara no aparecieron. La solidaridad masculina, al parecer, termina donde comienza el juicio público. La jueza, una mujer de unos 40 años, seria, con gafas, leyó la sentencia con voz monótona: disuelva el matrimonio. Los bienes adquiridos durante la unión, de conformidad con la cláusula 14 del acuerdo prenupcial, serán transferidos a... Y escuché mientras mi vida se dividía en artículos y párrafos. Una sensación extraña, como si leyera en el periódico un informe sobre el desastre ajeno. Un mes después, alquilé un pequeño espacio en la planta baja de un edificio de la calle Sadovaya. 2 habitaciones, ventanas orientadas al sur, parada de autobús cercana. Perfecto para una oficina. En la puerta puse un cartel: Consultoría Financiera Familiar L.S. Kruchinina. ¿Iniciar un negocio a los 52 años? La vecina, tía Zina, negó con la cabeza. Liusia, a tu edad ya deberías estar jubilada cuidando a tus nietos. ¿Por qué los hombres pueden tener una carrera hasta los 70 años y las mujeres a los 50 solo son buenas para cuidar a sus nietos? Respondí. Tengo entrenamiento, tengo experiencia, tengo manos y piernas sanas. ¿Por qué jubilarse? En mi pueblo decían que una mujer de 50 años no para. Mi abuela vivió hasta los 92 años y, hasta su último día, desmalezó sola el jardín. Deben ser los genes. Mi primer cliente fue Vika, una chica de 20 y tantos años con un bebé en el regazo. Su marido la había abandonado poco después de dar a luz, desapareció como el humo. Lyudmila Stepanovna, no entiendo nada, gimió en mi oficina. Retiró todo el dinero de la cuenta. La casa está a nombre de su madre. No tengo trabajo.
¿Qué debo hacer? La miré y vi mi propio reflejo. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera tenido una profesión, si no hubiera sabido manejar el dinero, si hubiera confiado ciegamente en la protección masculina? Primera regla, niña, dijo sirviéndole el té. Nunca entregues el control total del presupuesto familiar a otra persona. Segundo, sepa siempre dónde están los documentos. Tercero, tener una reserva intocable. Trabajamos durante 3 horas. Analizamos todos los papeles, encontramos formas de garantizar una pensión, acceder al capital materno, solicitar asistencia. Al final descubrimos que no todo estaba perdido. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Vika secándose las lágrimas. La vida enseña. Y la formación ayudó. En un mes ya había 7 clientes como ella. Todos jóvenes, todos abandonados con hijos, todos sin idea de educación financiera. Y todos pensaron que la vida se había acabado. Sepan una cosa, les dijo a cada uno de ellos. La vida no termina donde un hombre se va. La vida continúa donde comienza tu independencia. Aliona vino después de la universidad, ayudó con los papeles y preparó té. En agosto conoció a Andrei, un joven profesor de matemáticas. Chico serio, no era guapo, pero tenía ojos inteligentes y manos amables. Mami, dijo una noche. Andrei cree que hiciste lo correcto. Dice que una mujer necesita saber defenderse. El señor Andrei es inteligente, respondí. Es raro hoy en día que un hombre no tema a una mujer fuerte, pero la respete. ¿Y usted lo aprueba? Hija, ya eres adulta. Elige con quién quieres vivir. Solo recuerda, un hombre debe contribuir a tu vida, no reemplazarla. Elena Vasilievna aparecía con frecuencia. Estaba orgulloso de mi determinación, aunque le dolía ver así a su hermano. Liusia, vivo sola desde hace 20 años, le confesé. Pensé que estaba discapacitada. Ahora te miro y entiendo, solo no significa estar solo. Solo significa libre. Libre de la mentira, agregué. Libre de la necesidad de cerrar los ojos ante la traición. Boris alquiló rincones en casas de conocidos lejanos y realizó trabajos ocasionales en obras de construcción. Rara vez lo vimos, probablemente avergonzado. En septiembre envió un mensaje. Liusia, perdóname por todo. Ahora entiendo lo que hice. No sé cómo solucionarlo. Era la primera vez en 6 meses que se disculpaba sinceramente. Pero perdonar es una cosa, olvidar es permitir que vuelva a suceder. Y no tenía intención de olvidar nada. Olía, según Lena, regresó a su pueblo natal cerca de Terospol. Consiguió un trabajo en una tienda de comestibles local. Bien. Al menos la chica tuvo la sensatez de no aferrarse a un sueño roto. Así es la juventud, resiliente. Encontraría a alguien de mi misma edad, me casaría por amor, tendría hijos y esta historia sería solo una vacuna contra la ingenuidad. Una lección dolorosa pero necesaria. Era una tarde en mi oficina, organizando documentos para un nuevo cliente. Afuera el otoño comenzaba a anunciarse, hojas amarillas, aire cristalino. Ese septiembre moldavo tan especial, que nos hace querer reinventar nuestras vidas. Sobre la mesa una foto, Aliona y yo en su graduación, sonriendo sin sospechar nada. Al lado, el rosario de mi madre, traído de un pueblo de Moldavia, cuentas negras en una cadena de plata. Ella siempre decía, Liusia, el rosario no es solo para rezar. Es para recordar que todo pasa, lo bueno y lo malo. Reflexioné sobre qué es la venganza. Muchos pensaron que me había vengado de Boris. Pero para mí la venganza no se trataba de hacer sufrir a la gente. Fue para restaurar la justicia. Y la justicia significaba que todos cosecharan lo que sembraron. Boris cosechó las consecuencias de sus decisiones. Olía también. Obtuve libertad y la oportunidad de empezar de nuevo. Aliona aprendió una lección para la vida sobre qué es la verdadera familia, y qué es lo que realmente importa. En octubre, casi un año después de aquel fatídico baile de graduación, Boris apareció para visitar a Aliona. Vio mi letrero en la puerta y se asomó a la oficina. Liusia, dijo en voz baja, como sopesando cada palabra, tal vez fui yo quien te dio alas cuando te fuiste. Pensé por un momento y respondí honestamente. Tal vez.
A veces la traición es un regalo del destino. Pero este regalo me costó 26 años de mi vida. Se paró en la puerta observando mi oficina, las carpetas de clientes, la computadora que aprendí a usar a los 52 años. Me alegra que lo hayas logrado, dijo y se fue. Y me quedé allí pensando, sí, lo hice. Logré convertirme en yo misma, no en la esposa del capataz Kruchinina, no solo en la madre de Aliona, sino en Ludmila Stepanovna Kruchinina, una asesora de finanzas familiares, una mujer que sabía contar cada moneda y protegerse. El sol se ponía detrás de la ventana, pero no tenía prisa por marcharme. Mañana llegaría una nueva clienta, una profesora de suburbio abandonada por su marido, con 2 hijos y una deuda de coche que pagar. Analizaríamos, buscaríamos soluciones, construiríamos planes. ¿Sabes cómo se hacían pruebas a las novias en los pueblos moldavos? Le dieron el control del presupuesto del hogar. Si supiera gestionar cada copec, sería una buena ama de casa. Si lo gastó sin discreción, sería mejor enviarla de regreso. Siempre supe contar. Ahora enseñó esto a otros. Afuera comenzó un nuevo día. Y lo supe, no era el final de la historia. Fue el comienzo. Mi comienzo. Mi madre tenía un dicho, Liusia, la vida es como el vino moldavo. Con el tiempo mejora, si sabemos conservarlo adecuadamente. Tengo 52 años. Es hora de descubrir a qué sabe mi vida sin mentiras, sin máscaras. Por ahora hay trabajo, una hija, nuevos planes, nuevos clientes, nuevos amaneceres más allá de la ventana de mi oficina. La vida continúa. Mi vida.